Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es jueves 25 de abril de este año 2024. Es día sacerdotal y eucarístico y en nuestra Iglesia Católica celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista. Es una buena oportunidad para dar gracias a Dios por su santa palabra, por la verdad que hay en los evangelios, porque es verdad de salvación. Y nosotros estamos llamados como cristianos católicos a abrir nuestro corazón a la luz del Mesías, porque todo lo que hay en los evangelios es la vida de Jesús. Jesús es el Señor, el Mesías, el que vino a este mundo a darnos salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, pues la Iglesia en este día nos invita a celebrar en la Eucaristía la fiesta de San Marcos Evangelista. Este hombre que fue también tocado por la gracia de Cristo resucitado a través de sus maestros Pablo y Pedro. Se dice en el orden mismo de la historia de la primera comunidad cristiana que San Marcos fue discípulo de Pedro y de Pablo. Esto lo encontramos de una manera muy clara en la primera lectura y también en los Hechos de los Apóstoles, cuando allí en Hechos 13:13 vemos cómo el mismo Marcos deja ya de ser ese discípulo de Pedro por algunos inconvenientes que tuvieron y se fue con Pablo a donde iban a la misión. Pero, ¿qué hay en esta experiencia misma de celebrar este evangelista? Pues es un evangelista muy especial, porque en todo lo que él redacta de la vida de Cristo, al escuchar el testimonio de los apóstoles, simplemente nos está dejando claro que Jesús es el Hijo de Dios y que nuestra fe tiene que ser una fe enraizada en aquel que todo lo puede, en Cristo el Señor. Porque si Cristo viene a nuestras vidas, es para ayudarnos a vencer el mal que nos aparta de los planes de Dios, empezando por el pecado que es obra del maligno, con el cual el maligno quiere interferir para que a nuestra vida no llegue esa obra de los planes perfectos de Dios. Podemos dejar algunas ideas o reflexiones en orden a esta fiesta tan especial, y es sobre todo entender que San Marcos es ese hombre que Dios le regaló el don de ser evangelista. Como dirá el mismo Pablo, a uno les dio la gracia de ser profetas, a otros la gracia de ser doctores, predicadores, y a otros les dio la gracia también
de ser evangelista. No existe el evangelio de Pedro, pero Pedro escribió sus cartas como una manera también de dejar claro que él confirmaba la fe en Cristo Jesús. Porque Pedro no escribió un evangelio sabiendo de que estuvo con Jesús durante tanto tiempo o el tiempo de la vida terrena de Cristo, pues porque así lo debemos comprender. El Espíritu Santo es el que concede el carisma. El Espíritu Santo concede la gracia de el amor a la palabra de Dios, pero también la revelación de la verdad que hay en la palabra. Y en la medida en que Pedro y el mismo Pablo fueron comunicando en sus discursos, en sus predicaciones, todo lo que hizo Cristo en esta tierra, pues el Espíritu de Dios iba inspirando a Marcos cómo debía también él dejar plasmado todo lo que era la vida de nuestro Señor Jesucristo. Debamos dejar también pues algunas afirmaciones, y es que los evangelistas aprobados en la iglesia son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque existen hoy muchos evangelios incluso falsos. Y lo más importante es dejar claro que estos son los que la iglesia ha reconocido como verdaderas fuentes que dan testimonio de la vida del Hijo de Dios en este mundo. Marcos, discípulo de Pedro y Pablo. Él alcanza una visión profunda de Cristo al escuchar a estos dos apóstoles. Por eso decimos que es discípulo de Pedro y Pablo, porque al lado de ellos conoció la fe en Cristo Jesús y afianzó realmente su camino de conversión. Marcos es ese evangelista que es considerado por Pedro su hijo espiritual. Y esto quiere decir que hallaron una gran empatía, o mejor, una comunión del Espíritu, ellos dos, sobre todo porque hay una experiencia misma de aprender a vivir esa relación de hermanos y esa profundidad de lo que fue realmente la vida de la comunidad cristiana, donde también a Marcos le abrieron las puertas para vivir como un hombre converso al Evangelio, a la verdad de Dios. Hagamos una afirmación más, y es que la fe del creyente se nota sobre todo en lo que Marcos nos va a enseñar en su evangelio, y es que la fe de una persona que cree en Cristo está enmarcada en una fe que tiene que llevar a la victoria sobre el mal. Porque si estás con Cristo Jesús, si estás con el Señor, pues debes tenerlo claro, Él ya fue victorioso. Y unido a Cristo, vencemos todas las situaciones del camino. Marcos, un hombre íntegro que nos ayuda a proclamar a Cristo el Señor como el Rey que todo lo puede y todo lo alcanzó con su muerte en la cruz. Cada página del Evangelio de San Marcos está expresándonos ese reinado de Cristo Jesús. Yo creo que es necesario también hacer una aclaración, y es que en esta fiesta de San Marcos se nos propone sobre todo entender lo que significa ser un hijo espiritual y ser también ese discípulo que necesita de una dirección. Y bien claro queda que pues Pedro lo ayudó en el camino mismo de su fe. Necesitamos evangelizadores como San Marcos, capaces de presentar a Cristo vivo, a un Cristo que está actuando, no un Cristo que se quedó en la historia, sino un Cristo que está transformando vidas. Y para ello es necesario
orar la palabra todos los días, escuchar la palabra de Dios, que al despertar cada día la mejor actitud sea ponerte en la presencia del Señor, tomar su palabra y dejar que el Espíritu Santo te lleve a esa verdad que hay en la palabra, que es la que te va a dar certeza de que Dios tiene poder, de que Dios está vivo y que en Él todo lo alcanzamos. Hoy es un día para dar gracias por este evangelista, San Marcos, un hombre lleno realmente de ese amor, de esa gracia de Dios. El Señor que llamó a Marcos a ser evangelista, nos dé la gracia a nosotros de ser testigos de su misericordia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos. No olvidemos orar en este jueves sacerdotal y eucarístico por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, la santificación de los sacerdotes, y no olvidemos esa cita con Jesús sacramentado, ir hoy a nuestra hora santa.